Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dicen que estás gordo porque comes mucha grasa. No es verdad. Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de la verdad detrás del asunto este de la grasa. A veces acusan al que no es y lo quieren colgar y lo quieren ejecutar, pero señores, no es la grasa. Voy a explicarles un poquitito cómo es que se produce la grasa del cuerpo, porque si lo entiende, ya va a saber el resto de lo que expliquemos aquí. Fíjense, para usted poder producir grasa, usted necesita principalmente consumir carbohidratos. Mire cómo funciona. El cuerpo puede acumular grasa, pero acumula grasa si esa grasa se produce de alguna forma. Déjeme decirle, usted no tiene ni siquiera que comer grasa para engordar. Usted no se ha puesto a pensar cómo es que un cerdo crea tanta grasa si el cerdo es vegetariano y no come ninguna grasa. ¿No lo ha pensado? Fíjese que el cerdo lo que le dan a comer es cosas como arroz, almidones, carbohidratos, y eso el cuerpo del cerdo lo convierte en grasa y para Navidad pues ya está el cerdito bien grasoso, ¿no? Pues en el caso de nosotros es algo parecido, fíjense. Estos alimentos como decir pan, harina, los dulces, los chocolates, el arroz, pues no hay nada malo con estos alimentos. El problema es que cuando se usan en grandes cantidades y no como decir como la dieta 3x1, ¿verdad? La dieta 3x1 o la dieta 2x1 que usamos nosotros en el libro El Poder del Metabolismo, cuando usted está fuera de esos parámetros y usa mucha cantidad de este tipo de alimentos que son carbohidratos refinados, estos carbohidratos refinados, todos, se convierten en glucosa. Glucosa no es otra cosa que el azúcar de la sangre. El combustible principal del cuerpo es la glucosa, como decir la gasolina para su carro. Así que todos estos alimentos, pan, harina, dulce, chocolate, arroz, producen mucha glucosa. Pero ¿qué pasa? Al producir mucha glucosa, aquí en el centro del cuerpo, aquí justamente, hay un órgano que se llama el páncreas, que por cierto es el que se le daña a los diabéticos. Este órgano, el páncreas, produce una hormona que se llama insulina. Cuando la insulina se combina con la glucosa, o sea, estas dos se combinan, esto es lo que produce la grasa. O sea, usted no puede tener grasa si antes no tuvo glucosa e insulina. La dieta 2x1, la dieta 2x1 y la dieta 3x1 no son otra cosa que un sistema para obligar al cuerpo a reducir la producción de glucosa para que así produzca menos insulina y haya menos grasa y usted pueda adelgazar. Entonces, por ahí nos han estado vendiendo por años la idea de que lo que engorda es comer mucha grasa. Entonces existe un montón de productos fat free, libres de grasa. Pero la verdad es que si usted, déjeme añadir aquí que no se me quede la pasta, ¿verdad? Porque por ejemplo usted pone aquí la pasta, ¿no? La pasta es un carbohidrato hecho de harina de trigo y cuando eso se digiere, se convierte en glucosa, se mezcla con la insulina y se hace la grasa. Quiere decir que una de las formas más eficientes que hay de engordar es comer mucha pasta. Pero vamos a verlo, por ejemplo, para que usted vea cómo nos engañan con los productos, cómo nos enseñan productos y nos están explicando como si el producto no engordara porque tiene poca grasa. Fíjese por aquí, mire. Escogí este producto porque lo vi en el supermercado recientemente, pero como este hay cientos allá afuera. El problema más grande es que si usted no sabe, si no conoce, si no tiene la información, por ejemplo, que está en el libro El Poder del Metabolismo, pues usted va a seguir cometiendo el mismo error y no va a poder salir jamás de la obesidad ni controlar la diabetes. Fíjense, este producto aquí nos lo mercadean a base de que es un producto que es bajo en grasa. Y acá inclusive a la parte de atrás, esto es pasta. Y se llama Lean Cuisine, ¿ves? Que quiere decir cocina para delgado, para gente delgada, ¿no? Y como esto hay distintos productos en el supermercado. Cuando usted mira este producto y lo ve que le dice que es increíble que la salsa es baja en grasa. Y claro, si cree usted que la grasa es lo que engorda, pues usted se va a comer el cuento de que realmente esto le va a hacer adelgazar. Todo lo contrario. Mire la cantidad de carbohidratos que esto contiene.
Esto contiene 54 gramos de carbohidratos. 54 gramos de carbohidratos es un montón de glucosa que combinado a la insulina de su cuerpo se le va a convertir en grasa. Así que aunque esto no tuviera ninguna grasa, que es lo que le están anunciando, que no tiene grasa, esto le va a engordar muchísimo porque ya usted vio que al cerdo no le hace falta grasa para engordar y a usted tampoco le va a hacer falta la grasa. Si usted consume demasiados carbohidratos, esos carbohidratos se le van a convertir en grasa y eso es la verdad. Y es bueno que lo sepamos porque la verdad siempre triunfa.